A ver cómo le fue con estas lecturas poco sanguinarias. ¿Ya estás grabando? Sí, sí, ya estamos grabando. Con Ruth. Sí, fueron lecturas mucho más amenas. mm, Realmente se consideran obras didácticas con mucha belleza dentro de lo que es la Biblia, ¿no? sí. Eh, y cada uno fue dejando enseñanzas, cosas importantes. Eso es lo lindo. Dentro de lo que hay mm, momentos bravos también, ¿no? Sí, sí. Eh, Israel como que no puede perder el estigma de la pelea, pero igual hay cosas que son muy gratificantes, muy lindas enseñanzas. Ujú. Yo, como diríamos cuando estábamos en el secundario, me vine medio a poncho, porque tuve tanto, pero tantas cosas este mes, incluido en viaje a tus pagos, Juanchi, que Mm, vacaciones en Buenos Aires con mis nietos y bueno, y la reunión el 9 de julio y catequesis, un montón de cosas acá que se fueron juntando que la verdad que poco pude leer y ver. Me encantó Tobías, me sí. gustó como para seguirlo saboreando y eso. Empecé por lo último, yo soy medio, empecé por Tobías y la verdad que me gustó mucho. Estaba con Ruth, que yo lo habíamos leído, creo que hace Ujú. 2 años. Sí, sí. Y también es una lectura, es una linda lectura, pero bueno, hasta ahí llegué. Ujú. Bueno, Eh, según el régimen académico nuevo, tenés que intensificar entonces. Bien. Yo, Tobías, a ver, yo vine también medio de oyente hoy, porque leí Tobías y también Ruth, que me encanta. Son dos libros apasionantes para mí, llenos de cosas muy significativas, pero hace como 3 semanas que no abro nuevamente. Si me preguntás qué había que leer exactamente, esos dos los leí, pero qué más sabía ni me acuerdo. Estuve afuera también del país, Ujú. en dos lugares, estuve en Perú, estuve en Uruguay, en un monasterio, este, y estuve en Córdoba, así que mucho viaje, muchas cosas importantes, personal de por medio, así que no, ahora vengo medio también de oyente, de curioso, y porque no me gusta perder este encuentro. Me parece que siempre es muy refrescante volver a los textos bíblicos. Pero de esos dos podría hablar, sí, porque los he leído con más detenimiento. ¿Encontraron el perro? En Tobías. Sí, todavía Sí, parece. sí lo encontramos. Sí. Y bueno, y la aparición del arcángel, ¿no? Que es tan significativo, y cómo Dios actúa a través de él, que es hermoso eso. Siempre me impresionó en Tobías el conflicto matrimonial que tiene. Cuando la mujer tiene que ir a trabajar porque él se empobrece, queda ciego, y le regalan un cabrito, una oveja, un cabrito, un cordero, y él la acusa de haberlo robado. ¿Se acuerdan de esa escena? Mm. Y ella se embronca, le dice cosas fuertísimas, ¿no? A él, para conmover su fe así, tremendamente, ¿no? Como Dios ¿para qué te sirvió ser bueno si después te quedas ciego? Y ese conflicto realmente me moviliza mucho siempre que leo este libro. Bueno, hablando de intensificación, nosotros también, yo por lo menos tendré que intensificar un poquito más que Gabriela. Juntos leímos Ruth
Es más, íbamos leyéndolo con las letras chiquitas, con la tradición, bueno, íbamos viendo, enriqueciéndolo con el otro, con la otra Biblia, bueno, Eso, distintas Biblias. claro, estábamos leyendo distintas Biblias, a ver cuáles eran las diferencias, similitudes, etcétera. Este, bueno, y ahí nosotros tuvimos una hermosa historia, bueno, que algo habíamos contado, como vos decías, Ana, en algún momento ya lo hemos rumiado eso, pero bueno, yo ahí me quedé, después ya me comprometí a hacerlo aparte, pero separado, pero cuando comencé ya con el trabajo sonamos, ¿no? Ahora no sé, Gabriela, que va seguramente a Sí, aportar todo su caudal. no, Ruth la leímos juntos en las vacaciones, en los algunos días de vacaciones que estuvimos juntos, pero hicimos muchas cosas en vacaciones, no solamente poder leer. No vacacionar. No vacacionar, viajar no, pero sí estuvimos haciendo cosas en casa. Pero, como es, después No, empezamos a no trabajar, cuenten todo, no cuenten todo. empezamos a trabajar y dijimos, bueno, vamos a leerlo por separado. Yo empecé con Tobías, pero no llegué a Tobías. Leí Tobit y Sara. Después a Tobías no llegué. Así que otra que va a intensificar. Negrito. Cuando dicen que leyeron, compararon otras Biblias, porque una de las cosas que aclaran es que no están en la Biblia hebrea ni en las versiones protestantes. Cuando se refieren que comparan en otras Biblias, ¿en cuál? ¿En la católica y en la ortodoxa? No, 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 son las dos católicas, pero distintas. Tenemos la Vía, que es Ajá, esta, ajá, ajá. y la comparamos con la de Jerusalén. Ah, sí, sí. Esas son las dos que comparamos. Más que nada Porque, lo ajá. escrito abajo, las tradiciones, ¿no? Las explicaciones Sí, alguna que otra que palabra también te cambia. dan algunas. Alguna que Porque otra palabra cambia. en todas van aclarando que son los libros deuterocanónicos, Deuterocanónico, claro. sí, Por eso no y que, aparece en la Biblia evangélica. claro, Ujú. sí. O protestante, como le quiera llamar, ¿no? No, por eso me quedé pensando cuando dijeron en otras Biblias, digo, bueno, Claro. No, el tema es que, o sea, la Biblia de Jerusalén, para que tengan una idea, nosotros la compramos en su momento cuando teníamos que hacer estudio en el instituto y es donde más material existe y tiene una buena cantidad de información sí, adicional. La Biblia Vía la compramos porque es una de las más nuevas traducciones directamente desde el hebreo, griego y arameo. Entonces las traducciones son un poquito más fidedignas al sentir o a lo que sería la intención del autor. ¿Qué Biblia decimos? Al americano, digo, porque Ah, sí, bueno, sí, sí, sí. Lo que pasa es que me tira bocadillo y no sé qué quiere decir. Estamos como todavía y la señora. No nos entendemos. Bueno, válgame Dios. No, no es nada grave, pero digo, esta es una linda versión que tenemos con lenguaje más latinoamericano. Y bueno, es la Biblia de la Iglesia, ¿cómo se llama? En América, en ¿no? América. Sí, Biblia de la Iglesia en América, por eso vía. Mi novedad es que me noté a la vejez viruela, podríamos decir. Para despuntar el vicio con los idiomas bíblicos, me acabo de anotar en un curso de griego bíblico que tienen los hermanos de las sociedades bíblicas. Es un curso de... Yo hice en realidad griego en la facultad de las materias optativas y así se hace apenas 40 años, digamos. Así que se imaginan que apenas leo un poco, pero tengo muchas ganas de refrescarlo, muchas ganas de paso dicen que ayuda a las neuronas a agilizarlas. Pero así los lunes a partir de ahora, de 8 a 9 tengo griego bíblico. Adriana Gutiérrez, bienvenida. Hola, buenas. Hola, Adri. hola, ¿qué tal? Padre. Hola, ¿Qué, Adri. qué tal? ¿Cómo andan? Disculpen que llego tarde. Igual me están diciendo Ruth y Tobías, o sea, evitaron las de sangre.
como Judith y Esther. Ah, negrita, a ver. No, yo las leí. Sí, yo las leí. Sí, Leí todo. Leí todo. Ahora, de ahí a que me digas si hace bastante ya que las leí. Y bueno, Judith me sorprendió mucho. eh, la manera de querer defender Ujú. la fe del pueblo, cómo actuó, o sea, el coraje sobre todo, ¿no? De este la personaje, valentía, sí. la valentía, ir a enfrentarse con todo, ¿no? Y bueno, la verdad que me gustaron los cuatro, todos tienen, creo que lo que sobresale es confiar en Dios en los momentos difíciles, ¿no? Eso es como lo que me queda de estos cuatro libros. Saber que la fe en Dios te hace superar barreras, ¿no? De todo tipo, la que fuere, en aquel momento de la historia, que son novelas, que no son históricas, según dicen. Bueno, siempre es lo que trata de rescatar es la fe, el confiar, en hablar con Dios y pedirle su sostén. Bueno, a mí me gustaron los cuatro libros. Los leí también hace bastante, saqué mis propias conclusiones. Y bueno, y gracias a Maru, que nos pasa los cuadernillos del silencio, que son muy lindos para la reflexión personal, ¿no? Me gustaron mucho. Yo siempre que ella los pasa, los hago también. Los voy haciendo de a poco. Así que bueno, muchas gracias, Maru. Sí, Maru, gracias, ¿eh? Perdón, yo cuando dije que en la semana íbamos a ver y demás, yo no me olvidé de llevarme la Biblia roja porque allá vivo casi toda la semana y después me vengo el jueves, obviamente estoy acá compartiendo eso. Como no tenía la Biblia, agarré y pedí a la computadora que me hiciera un resumen de Ruth, en la que mató a No, Sajer, no, de Esther. de Esther, perdón, la que se metió en el campamento del otro. Y bueno, de alguna manera ahí también representa, aunque la computadora me ayudó a resumir, porque por eso también está la inteligencia artificial, no tenía otra alternativa, pero realmente me dio un hermoso resumen y me acordé un poco que ya alguna vez hace mucho tiempo, lo había leído por algo, eh, y me llamó la atención eso de que una mujer, ¿no? Tuviera más fuerza que el ejército de los israelitas, en la cual se estaban achucharrando y ella con estrategia, con inteligencia, astucia, incluso me llamó algo la atención cuando decía que ella se iba a purificar todas las noches fuera del campamento de los otros, ¿no? De los enemigos. Entonces digo, wow, o sea, ella sabía que estaba en un lugar contaminado o algo por el estilo, pero igual para salvar a su pueblo, porque salvar a su pueblo implicaba salvar toda la tradición, ¿no? Y obviamente salvar la fe de su pueblo. Así que bueno, creo que ahí eso es un aporte pequeño que puedo llegar a realizar. Es como que, bueno, todas tienen en común, ¿no? Esa fuerza, esa valentía, cómo apuntan todas a la liberación del pueblo judío, el amor que tienen. Ahora escuchándolos, esto que van diciendo y un poco recordando lo que fui leyendo, esto de que decía Negrita, ¿no? Quiero rescatar, lo de bien, la confianza en Dios y todo. Pero ahora también que dijeron esto de Judith, que toma un rol más activo que el pasivo que tenían los otros. Y cómo en todas, ¿no? En estas cuatro se ve esto, que además de la confianza en Dios, está eso de Ruth, que toma acción, Judith, que toma acción, de Tobías, que bueno, toma acción, que en Esther también, Esther y Mardoqueo, cada uno juega su rol. No es que lo dejan así al azar, bueno, que Dios haga lo que quiera, sino que dentro de ese plan o con esa confianza en Dios,
actúan, no se quedan de manera pasiva. Ahora escuchándolos y recordando, rescato eso yo, por lo menos. No, y Esther, por ejemplo, a mí en un sentido me hizo acordar a Moisés, Mm. porque ella es una privilegiada por su belleza, por sus dotes mm, personales, por todo el atractivo que tendría, ¿no? Es elegida para ocupar un lugar importante al lado del rey, y como tiene que defender a su pueblo, muerta de miedo, muerta de miedo, se presenta ante el rey para interceder por su pueblo, sabiendo que se juega la vida, porque hay un decreto que condena a los judíos ya escrito. Este, y Moisés lo mismo, ¿no? Moisés es hijo de Faraón y por su pueblo deja de estar en el palacio, se juega sus privilegios, como hijo adoptivo por lo menos, ¿no? De la hija de Faraón. Y después la otra cosa que decía Héctor también, el común denominador que tienen varios de estos textos, casi todos, digamos, ¿no? Incluso de Tobías, porque hay tanto la que se casa finalmente con él como la madre también tienen roles importantes en el relato. La mujer, ¿no? El lugar de la mujer, sabiendo que es una cultura obviamente machista, que la Biblia no puede dejar de ser tenida por el machismo. Sin embargo, sean historias, como se dice, didácticas o ejemplares, historias ejemplares o históricas, este, a la mujer aparece como modelo, ¿no? Como liberadora. Está bueno, me parece. A mí eso me impresiona mucho y me gusta mucho en los textos bíblicos. Sí, Sí, ahora no, claro, sí, era no, Era es muy Judith que bueno. había leído y había matado a Holofernes. ¿Sí? Se me había confundido Sí. los términos, pero sí, exacto. ¿Qué decía Pachi? No, que es muy bueno lo que hablaba recién. ¿Quién lo dijo? Que que reconozcan a la mujer desde tiempos remotos. Sí, sí. Qué importante en una sociedad, ¿no? Tan convulsiva, tan machista, sí, es cierto. A mí me quedó una duda. Hay una de las partes que dice, ¿por qué que lo quería preguntar? ¿Por qué los nombres tal vez sean imaginarios? ¿De cuál es? ¿De quién? No, cuando va hablando en los diferentes libros y aclara, por lo menos en la Biblia que yo tengo, que es la de Jerusalén, y aclaran eso, que los Ah, nombres tal vez sean imaginarios. sí, eso porque al ser obras didácticas, más que precisión histórica y geográfica, lo que buscan es enseñar, no que te distraigas en los detalles si fue realmente Ah, Jerusalén y eso. Por ejemplo, no me acuerdo ahora, creo que Judith era de una ciudad ficticia, pero dice que le da tanto detalle a lo geográfico, pero lo cambia como de lugar. Entonces, para que veas, no trates de buscar precisión histórica claro. eh, geográfica, sino que te concentres en la enseñanza y en la historia que cuenta. Por eso muchos nombres son ficticios, en ese sentido va. Y Tobías también, ¿no? Tobías dice que no es un libro histórico, sino que es un libro para dejar enseñanzas a los matrimonios, Sí. o sea, mostrar el ángel, mostrar cómo se debe vivir, qué Sí. enseñanzas nos deja, ¿no? Incluso Tobías, no sé si leyeron la introducción o si lo decía, en la Vía lo tiene en la Biblia de América, tiene esto de que la parte del matrimonio, este demonio que tenía en las noches de bodas, eh, Sí, la futura estaba esposa poseída. claro, y que había otra historia más
no me acuerdo de quién era, pero bueno, que están inspirados en historias literarias aparte, como que el autor las tomó y las metió ahí en Tobías. Eh, Ajá. tienen original en otra parte. Incluso en esto también, como decían, de la mujer y todo, nosotros viendo a Ruth, después nos enteramos por la genealogía de Jesús, ¿no? Pero qué osadía también hacer que del autor. Esto, una mujer moabita extranjera que adopta la religión y la cultura judía, que cumple con su obligación de nuera y que además en esto que se casa con vos, sería el abuelo, o sea, la mete, el autor la mete como abuela de David, del rey David. Habrá Sí, sido una osadía también en ese momento, ¿no? Y bueno, y Mateo cuando agarra la genealogía de Jesús, es una de las cuatro mujeres, cuatro abuelas nombradas de Jesús, ¿no? O sea, no fue un descuido, fue a propósito. Habrá metido a propósito. No, no va a caber duda de eso. eran coincidencias guiadas por Dios. Mm, Va nombrando. sí, diosidencias, dicen algunos. Mm. Ahí Judith me cuando hace hablaban acordar- de Tobías, también, bueno, que hablan de que hay una sanación, que Dios puede curar física y espiritualmente realmente cuando confiamos en Él, ¿no? Ujú. Eh, Como habla del acompañamiento espiritual. Sí, es muy bello todo Sí. lo que va diciendo, muy lindo. Y tienen mucho esto de novela, son novelescos, estas Ajá. historias, son dentro del género literario de novela. Así que sí, son, o sea, son para que sean Sí, ellas. Pero además, ay, bueno, es interesante, decía Pachi, como la curación es con métodos naturales, porque no es un milagro que te toca los ojos y se curan, sino que todo el pescado, ¿no? Utiliza cosas de la naturaleza para curarlo. Eh, Pero lo interesante todavía es una obra de arte para mí literaria, porque va contando dos historias a la vez. A la vez que cuenta la historia de Tobías, digamos, ¿no? Cuenta la futura mujer, lo que le pasa en paralelo. Cuenta, es una cosa muy curiosa, ¿no? Es que una cosa, es una cosa, es como una cosa moderna en el sentido de su escritura, ¿no? sí, Original, muy interesante. Y después, otro detalle más, ya que hablábamos de mujeres, podríamos recordar, cuando recordamos a Judith, a Débora. Creo que la vimos en algún momento a Débora, cuando vimos los jueces. No sí. está en estos libros, no es un libro aparte, sino que está dentro de los jueces. Creo que fue la tercera o cuarta jueza, no sé qué número fue. Pero ella fue una mujer importantísima también, ¿no? Porque no Fue, solamente la guerra, fue una heroína también, era una heroína así judía. sí, Sí, se la considera. Ajá. claro, del nivel, acuérdense que después de Moisés vienen los primeros que gobiernan al pueblo antes de los reyes, son los jueces, ¿no? Los Dios va jueces. suscitando jueces en función de las necesidades del pueblo, porque los jueces no son hereditarios, sino que es como que Dios despierta en Gedeón y en los distintos jueces el espíritu que necesitan para ejercer un cargo que no solamente es guerrero, sino de establecer justicia, administrar, etcétera, etcétera, ¿no? Y los clanes, porque todos eran clanes muy sueltos, ¿no? De tribus que andaban por ahí, le concedían a ese juez la autoridad porque él los convocaba para la guerra contra los filisteos, contra los moabitas. Y Débora fue, bueno, no recuerdo exactamente, pero una de las juezas importantes. Hubo alguna más mujeres por ahí dando vuelta, profetizas, etcétera, empezando por María, la hermana de Moisés, que profetiza y hace un cántico que todavía rezamos nosotros en la liturgia de las horas, el cántico de la liberación, ¿no? Después que pasa en el Jordán, perdón, después que pasa en el Mar Rojo. Digo, lo tengo esto así porque hace poquito justamente estuve refrescando el tema de las mujeres en la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento hay mujeres, y que no sé si, Adriana, corregime si no me equivoco,
vos estás haciendo el Cantar de los Cantares y sostenés, si no me equivoco, una tesis de que es un libro escrito por una mujer. Sí, 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 estoy trabajando en eso y que es algo también muy eh, contracultural y no instalado para nada, pero que es una de las cosas que estoy trabajando, sí. Por la semántica, por el análisis literario, por el uso de las formas verbales, por los sufijos del texto, y también por el texto mismo, ¿no? Porque está relatado en primera persona desde una perspectiva femenina, a diferencia de todos estos otros libros que son de mujeres, incluso lleva el nombre de una mujer, pero están relatados o narrados en tercera persona. O sea, hay alguien que le pone la voz a las mujeres. A diferencia del cantar, que es el caso único en la literatura bíblica, está relatado en primera persona. O sea, hay una mujer que es la que está narrando su historia. Ah, Y bueno, esa es una de las posturas. Pero bueno, es apasionante, es muy, muy lindo. Y bueno, y encarna todo esto que está diciendo Luis, que están diciendo ustedes, ¿no? De la figura femenina en la literatura bíblica, haciendo historia, ¿no? Porque también la figura de la Sulamita, que no la hemos visto todavía, ¿no? La protagonista del Cantar, en su narrar, en el narrar de su amor por el amado, lo que está de fondo es una denuncia social muy fuerte y una proclamación de un amor que no nombra en ningún momento a Dios. Es un texto que está dentro de nuestro canon bíblico, pero que no nombra en ningún momento, salvo en una terminación de un solo texto dentro de todo el libro, de los 8 capítulos, que está no nombrado directamente, pero indirectamente. Porque justamente lo que la Sulamita quiere transmitir es que en el amor humano, tal como está, tal como se lee y tal como se vive, está Dios, ¿no? Ese es el mensaje más grandioso. Y, y aparte también en la naturaleza, o sea, es un libro con un mensaje precioso, desde lo ecológico, desde el amor humano, desde el compromiso social, bueno, muy, muy lindo. Y que encarna lo más lindo de las mujeres en la Biblia. ¿Qué es la Gracias. tesis? ¿Qué es, Adriana, la tesis de la carrera? Sí, de la licenciatura en teología con especialización en Biblia. Ajá, mira. Es muy lindo. Hay muchas cosas que hoy se están haciendo como alternativas para seguirse especializando. Para el caso nuestro de adultos que trabajamos y que, no, que nos cuesta mucho poder cursar, así, hoy hay alternativas online que son muy interesantes, muy, muy interesantes para seguirse metiendo en el ámbito de la Biblia. En este caso es una licenciatura de la UCA, que yo tuve la suerte de poderla porque hoy esto no está online. Tiene una cursada híbrida, o sea, hay que ir personalmente en algunos momentos, pero sí hay otras alternativas online que son apasionantes, que hay que meterse en eso. Yo a Juanchi lo tengo mal, ya sabes, Juanchi, que hay que meterse para seguir estudiando. Acá ya saben, el equipo pastoral nadie se salva de estudiar. Eh, pero si ustedes quieren información sobre eso, es muy lindo. También hay em, espacios de formación no católicas que son hermosísimas. Yo estoy en una ahora, bueno, es en la que se metió Luis también, en el ámbito bautista y también está en el ámbito metodista, de excelente nivel. Bueno, que a veces uno se mete solamente en lo católico porque cree que pero nuestros hermanos evangelistas nos llevan muchos años adelante en la formación bíblica, ¿no? Tenemos que aprender mucho de ellos. Así que por eso en ese lado lo estoy empujando a Juanchi para que se meta en algunos de esos. Eh, Además, Adriana, si no me equivoco, corregime,
vos estás en la UCA, que es una universidad católica argentina, pero el que dirige tu tesis no es católico. No, no, no. Es metodista, pastor metodista. Y es el coordinador de la carrera de la UCEL, que está la sede está en Rosario, Rosario, Santa Fe, no sé dónde. Y que ellos están empujando toda la formación de posgrado en licenciaturas, en maestrías, todas online, totalmente todas online. Muy lindos y con un excelente nivel, excelente nivel. Eh, y bueno, y por otro lado están los bautistas, que tienen también, donde estoy metida yo, que es lo que va a empezar Luis, eh, que también tienen, no por nada, ¿no? Pero en estos ámbitos nosotros tenemos que aprender mucho de ellos que no hacen lucro. Es decir, facilitan terriblemente a la gente que quiere estudiar, facilitan terriblemente, dan becas, te facilitan, e incluso a mí me han dicho, bueno, si no podés pagar todo ahora, lo pagás en 2 cuotas, lo pagás. O sea, ellos quieren que la palabra se conozca y que la gente estudie. Ese es su objetivo número uno. Así que, bueno, hay que aprovechar esos lugares. Y yo aproveché a hacer posgrados de bioética y sigo Oh, haciendo eso todos es. los meses cursos y cosas con ellos, aprovechando también en online. Eso es gratis. No el posgrado, pero sí los cursos que dan durante el mes. Bueno, y además ahí vos tenés al especialista número uno, que para mí no hay nadie más que Manolo Madueño en ese ámbito. Es un genio. Yo puedo comprobar, ratificar, no hace falta, pero digo, puedo recordar con mucho cariño en mi cursada, cuando tuve griego bíblico y cuando tuve la otra materia que se llamaba el misterio de Dios creador, me lo dio un pastor evangélico bautista, que era un capo en el seminario que estaba allá en Flores, creo que por ahí, por Buenos Aires, no sé por qué Elizabeth, parte. Elizabeth, Me mataste, no me acuerdo bien por dónde, pero bueno, después falleció Daniel Castellanos, era, mm, y te digo que realmente una altura para hablar de esto, y digo, estamos tan cerca como hermanos, tenemos más cosas en común que lo que nos separa, ¿no? Entonces digo, bueno, para mí fue una riqueza ese instituto, Raspante, digo una brelata porque tuve profesores de todos lados, de toda religión, pero esto me hiciste acordar, sí, el tema del griego y el hebreo, y ellos lo tienen al dedillo. Es una de las cosas que quieren leer el texto original, digamos, ¿no? sí, sí, No en original porque no están, pero quiero decir, desde los lenguajes originales, a eso me refiero, ¿no? sí, sí. Así que si, bueno, si quieren yo les pongo los links ahí en el grupo pero por ahí para investigarlo, si a alguien le interesa, porque están desde el nivel, primer nivel, o sea, para que la gente inicie, hasta maestrías. O sea que ahí hay para disfrutar y aprender. Bueno, y en el caso de la Sulamita, en algún momento también le podemos dedicar un espacio para estudiarla y conocerla, porque como les dije, reúne lo más hermoso de la mujer en la literatura bíblica. Listo. Ese tema te encargas vos. Sí, con, Ese libro lo presentamos. con mucho gusto. De los demás no he hablado nada porque no leí, no hice la tarea. Así que me disculpen. Está haciendo la tesis, está perdonado. ¿Alguien quiere agregar algo más sobre todo lo que hemos charlado hasta acá? A ver, también quiero aclarar esto. Está bien, una cosa es leer la Biblia directamente, ¿no? Pero si en un momento no es que están haciendo trampa, em, no llegan por algo, pero quieren, en este paneo que habíamos dicho alguna vez, ¿no? De aunque sea conocer la historia del libro así de corrido, después en algún otro momento se pondrán cuando quieran, cuando puedan.
pero ver alguna especie de resumen del libro, tranquilamente lo pueden hacer. O sea, no es que están obligados a leer solo la Biblia y que son infieles si, si hacen o leen algún resumen por afuera. Más que nada para esto, para que vayan descubriendo cosas. Después sí, la Biblia tiene sus propios detalles literarios, ¿no? De la escritura y todo. Pero por lo menos para conocer la historia y poder ir charlándolo acá también. Eh, Vale, yo tampoco hablo mucho porque no es que estuvimos de vacaciones, pero trabajo en la parte de turismo y estamos en temporada súper alta, así que fue un mes un poco complejo laboral, así que leí poco. Leí mucho por ahí de acompañamiento, pero no el texto original. Juan José, ¿cuál será la penitencia entonces para los pocos lectores? Asumo mi Vamos a responsabilidad. volver a leer temas sanguinarios ahora con Macabeo. Pero Pero listo, estos son los últimos. viste que somos mayoría, ¿eh? Somos mayoría, hasta el padre Luis. Bueno, hay responsabilidades. No sé qué pretende este Picasso hacer en semanas. Eh, por semana. Eh, pero bueno. No, por eso, o sea, no hay problema, aunque sea, lean algún resumen y ahora agregamos los macabeos y después, pero vamos a dejar este mes para macabeos. Después no quiero mezclar macabeos y Hechos de los Apóstoles. Vamos a separarlo en el mes, eso, ¿sí? Eh, bueno, vamos a hacer lo típico de siempre. Yo les voy a dar una introducción a Macabeos. Comencé a leerlo, no terminé el primero todavía, pero bueno, son 16 y 15 capítulos del primer y segundo libro de Macabeos. Eh, ya si se quieren ir anotando, la fecha que nos encontraríamos es el 18 de septiembre. Eh, Incluso en eso, si termina Macabeo y quieren retomar alguno de estos libros que quedan, eso es libre albedrío de ustedes. Repito, 18 de septiembre sería el próximo encuentro. A ver, esperen que preparo las diapositivas. Acá, eso, ahora sí. Eh, bueno, entonces, como penitencia volvemos a tocar temas sanguinarios dentro de la Biblia. Eh, Capaz que algunos ya lo sepa, pero el agua oxigenada ayuda mucho a sacar la sangre de la ropa, así que... Sería la introducción a los libros de los Macabeos, libro primero, libro segundo, Claro, hasta, claro. hasta los poéticos sería. No, solo Macabeos, la introducción de Ajá. cada uno, pero vamos a leer los Macabeos, uno y dos, no más que eso. Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces, esperen, a ver si ahí está, ahí sube. Bien, cualquier cosa, como siempre, me preguntan e interrumpen, ningún problema. Bueno, como ven acá, les voy a presentar los macabeos y justamente esta imagen que encontré es la que creo que resume mejor todo lo que vamos a ver. El típico candelabro judío es la menorá y es justamente lo que se usa en la festividad de Hanukkah, que o se ve el principio en esta época de los macabeos. Em, Y hay algo que me parece importante destacar, lo vamos a ver, pero aún más todavía, ya que hemos hablado de esto de las perspectivas, ¿no?, que tiene el ser humano en esto de
cómo Dios actúa en la vida y en la historia humana, de que por ahí a veces uno toma un rol más activo, otro confía en Dios y que Dios haga todo. Acá en Macabeos se ve mucho y vamos a estar viendo también esto de saduceos y fariseos. Eso lo sabemos desde Jesús, pero bueno, acá los fariseos, la facción farisea es la que se origina. Los saduceos se originan antes, ¿no? Del sacerdote Sadoc. Sadoc es un sacerdocio aparte del de Aarón, si no recuerdo mal. Pero es como que, bueno, convivían esas dos facciones ahí, ¿no? No sé si tenían el sumo sacerdocio. eh, no sé muy bien esa historia entre Sadoc y entre los saduceos y los descendientes de Aarón. Pero bueno, es otra facción dentro de el sacerdocio israelita. Bien, Macabeos, nosotros en las Biblias tenemos 2 libros, pero originalmente serían 4. Solamente que en la Biblia católica y las otras cristianas también, solamente se aceptan primera y segunda de Macabeos. Libro 3 y 4 se los considera apócrifos. No prohibidos, sino que no están dentro del canon. Así que si alguno los consigue y los quiere leer, eh, lo puede hacer. Pero no es para el café bíblico. No es lectura obligatoria. Eh, y dentro de esta historia de los macabeos vamos a ver muy fuerte el nombre de Judas el Macabeo. El Macabeo es el apodo que se le pone solamente a Judas, pero bueno, en el libro quedó así como si fuera los hermanos, ¿no? Como en la familia de los hermanos de Judas, inclusive él. Que bueno, es esta, la historia de Judas y sus hermanos que forman parte y lideran la rebelión de los macabeos. Eh, Macabeo posiblemente se dice que podría significar martillo. Martillo obviamente por la violencia, por el impacto que tenía el liderazgo de Judas ante el enemigo, ¿no? Vieron que esto se acostumbraba mucho más que nada a los reyes guerreros de ser el azote de Dios, el martillo de Dios, y bueno, esos nombres que se ponían. La espada de, la lanza de. Y bueno, en esto obviamente vamos a ver que se enaltecen justamente esto, ¿no? Del martillo de Judas, cómo se enaltece los hechos. Que después también están lo de sus hermanos, porque Judas Macabeo fallece por lo menos en primero de Macabeos, y lo suceden sus hermanos. Pero vamos a ver que tanto primera de Macabeos y la segunda son diferentes, no es una continuidad. Incluso el autor es distinto, la perspectiva es distinta. em, y en qué año nos estamos ubicando más o menos, o en siglo? el siglo II antes de Cristo. Ahora los voy a ubicar mejor a ustedes. Sonó mal eso. Los voy a ubicar cronológicamente bien. Primera de Macabeos, van a notar que es más favorable a la dinastía Asmonea, que es la que estuvo desde esta época hasta el año 63-64 antes de Cristo, que es el inicio de la dominación romana. Y no sé si los tan famosos, ay, no me sale ahora, los Herodes, Herodes Antipas y Herodes el Grande, el primero de la época del nacimiento de Jesús, no me acuerdo si eran de esta dinastía, pero bueno, con la dominación romana eran
de calentar el trono que de otra cosa, ¿no? Sí, 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 está por ahí. Herodes el Grande era más de dominar su territorio porque tenía buena relación con los romanos, entonces tenía más permisos para controlar en su región. Después, debido a algunas revueltas contra los romanos, ya Herodes Antipas eh, calentaba el trono en Galilea. Era donde ocupaba, pero no tenía mucho poder de decisión, salvo, bueno, Pilato en su momento, que era el que conocemos nosotros, eh, que era el prefecto romano en Judea y Samaria. Eh, Después Galilea le quedaba, esa porción de tierra le quedaba a Herodes. Eh, por eso, cuando vemos la pasión de Jesús, no me acuerdo si en Juan, creo que en Juan, Herodes participa, ¿por qué? Porque Pilato dice, a mí no me corresponde, no es mi jurisdicción, Jesús es nazareno, es de Galilea, que lo atienda el otro. Y bueno, y el otro lo atiende, lo recibe, no le da mucha bolilla y lo devuelve a Pilato. Eh, que igualmente después ahí el Evangelio de Juan remarca que volvieron a tener contacto Pilato y Herodes, Antipas, y volvieron a ser amigos. Bien, o sea que antes no se llevaban bien. Bueno, volviendo años atrás, acá primera de Macabeos ve más favorable la dinastía Asmonea y segunda de Macabeos es un poquito más reservado contra eso. ¿Por qué? Porque son dos perspectivas muy distintas que ahora igualmente las vamos a ver. Por eso, segunda de Macabeos no va a ser una continuación de la primera, porque yo también me pregunté cómo, si después Judas Macabeo muere en la primera, ¿qué pasa después? ¿Cuánta más historia podés contar? No, la segunda de Macabeos narran los hechos de Judas, no de sus hermanos. Y ahora van a ver bien por qué el autor de segunda de Macabeos hace esa división. Obviamente acá les voy a contar de primera y segunda de Macabeos. No sé de qué tratarán, no investigué tampoco porque no me llamó la atención, sinceramente, de qué tratarían tercera y cuarta de Macabeos. Bien, primera de Macabeos. El original es en hebreo, pero se pierde, como tantos otros libros, se ha perdido y nos queda la traducción en griego. De ahí, el autor tampoco se lo conoce, pero se lo ubica entre el año 134 y 100 antes de Cristo, que podría haber sido escrito. Recién van a ver ahora, recién en el 134 es cuando terminaría la revuelta de los macabeos. O sea, es historia anterior a lo que después se va a escribir. El autor muestra una simpatía hacia más que nada el sacerdocio común, el sumo sacerdocio, además de la dinastía. Por eso se deduce que podría ser un posible saduceo, ¿no? De esta facción de los sacerdotes. Posiblemente originario de Jerusalén, porque es muy detallista a la hora de contar los lugares y eso, y que podría haber sido un posible testigo de los hechos o cercano a tales hechos, ¿no? Por eso se dice que está escrito entre el 134 y el 100 antes de Cristo. Más que nada también eso se ve ¿cómo es? Por la forma de escribir y las expresiones que se usan en esa época. Perdón, Sí, Pachi. ¿qué es eso de posible saduceo? ¿Qué es? Los saduceos son los descendientes de Sadoc, que era una facción Mm. sacerdotal. Como por un lado estaban los levitas, que eran descendientes de Aarón,
los sacerdotes descendientes de Aarón, el hermano de Moisés, que venía de allá atrás, en un momento apareció un Sadoc que fue instituido sacerdote del templo y bueno, quedó ahí como otra facción dentro del Es- sacerdocio de Israel. Que este Sadoc era hijo de Eleazar, hijo de Aarón. Ah, de ahí salió entonces. Descendiente de Eleazar, perdón, no hijo Ah, de Eleazar. entonces es descendiente de Aarón, los Sí, que saduceos. después de los macabeos queda como sumo sacerdote allí en Claro. Israel. Ah, listo, listo. Gracias por esa. ¿Qué te voy a Gracias, cobrar? gracias equipo técnico por pasarme Sí, por la cucaracha la Los información. levitas además eran distintos porque ellos no tenían acceso al sacerdocio y no tenían acceso al Claro. templo, eran servidores, eran sacristanes, pero no eran sacerdotes propiamente, los levitas. Pero Eso, sí, lo que dice Héctor es ahí, así, tal cual, era como un nieto de Aarón, claro, sí, de Aarón, Eleazar y Sadoc. De hecho, perfecto, Caifás y compañía eran saduceos. En la época de Jesús eran saduceos. claro. Ahí está, bien. Sí, que además esto que decía de las dinastías Monea, obviamente el sumo sacerdote ejercía también no solamente liderazgo religioso, sino bastante político ahí en el entorno. Además de que estuviera el rey Herodes, nosotros conocemos a los dos Herodes, em, pero fíjense que después las grandes decisiones estaba el sumo sacerdote, porque era el que dirigía el Sanedrín. Entonces, eh, por eso se marca mucho y es como que acá comienza eso de la dinastía Asmonea, ¿no? Y este poderío que agarran los sumos sacerdotes en ese momento. Bien, entonces sí, los saduceos provienen de Aarón, como remarca Luis, los levitas eran esta tribu que era ayudante de los sacerdotes, que eran esos que, como yo les mostré en una imagen una vez, se vestían todo de blanco, pero estaban ahí y no podían entrar al lugar, el santo de los santos, ¿no? El lugar donde estaba el arca. El sumo sacerdote o los sacerdotes, sí. Bien, y seguimos. Y van a ver que acá es muy fácil también verlo, no está escondido. Tiene mucha facilidad para cambiar del texto narrativo histórico al poético. Hay momentos como que empieza el Judas o el papá de Judas, es como que empiezan a relatar algo, así como lo han hecho María, como lo ha hecho Ana en su momento, o Miriam. Es como que empiezan a decir un poema, como una especie de poema, un texto poético, en base a la historia que carga Israel con que este Dios que los sacó de Egipto y que los ayudó a ocupar la tierra y hacerse de la tierra prometida y a expulsar a los enemigos. Em, claro, porque acá no lo hemos visto todavía. Eh, ustedes preguntarán, ¿ante quién se rebelan entonces los macabeos, ¿no? Se rebelan ante el imperio griego que los estaba oprimiendo en ese momento. Em, Alejandro Magno está entre el 350 y el 330 antes de Cristo, o sea, unos 200 años antes que esto. Y en esto que él ocupa Grecia, Siria, Israel, Egipto y todo lo que es el imperio persa hasta la India, todo eso pasa a ser el imperio alejandrino, ¿no? El imperio griego. A su muerte, como no era su muerte es bastante repentina, no deja herederos, no es como que afianza su reinado, el imperio ese se parte entre sus amigos generales. Los Ptolomeos, que son los que van a ocupar Egipto, eh, los Seleucidas, que son los que después van a ocupar la parte de Turquía y Siria,
que en un momento los seleucidas le arrebatan Israel a Egipto, al Egipto de los Ptolomeos, ¿no? Entonces, en ese contexto, en el imperio seleucida que está ocupando Israel, ahí los obligan, tienen una especie, los israelitas, los judíos tienen una especie de persecución religiosa. Incluso hasta los griegos les profanan el templo. Hay muchos judíos que se van al paganismo. Por eso vamos a ver esto mucho de la apostasía acá en estos textos, que incluso hasta los griegos ocuparon, profanaron el templo y todos los que se rebelaban, entre ellos la familia de los macabeos, tuvieron que escaparse y refugiarse en otros lados, hasta que Judas Macabeo, creo que comienzan con el padre, y después Judas toma el liderazgo de la rebelión, que es ir en contra de estos griegos que los obligan, de estos paganos que los obligan, los fuerzan a adoptar la religión griega. Eh, y que bueno, obviamente ellos como judíos, los que quedaron fieles, se rebelan de eso. Bien, ¿qué hechos narra primero de Macabeos? Narra los hechos entre el 175 y 134 antes de Cristo. Como decíamos recién, los gobernantes de Siria, que eran los seleucidas, impusieron violentamente la cultura griega, un poco en base a lo que Alejandro Magno quería, de esto de transmitir la cultura griega, la filosofía, la educación, la lengua y todo eso por todo su imperio que ocupó, que en parte lo hizo o lo mantuvieron sus amigos tras su muerte. Eh, o sea, gracias a eso, el mundo actual es así, gracias también por todo eso, ¿no? Por la transmisión de la cultura griega de esa manera. Pero bueno, esto lo hicieron de manera violenta, y justo se lo que quisieron imponer a todo lo que era Siria en su momento. Y en estos hechos encontramos héroes, entre los que está Judas el Macabeo, que después, tras la muerte, es sucedido por su hermano Jonatán y su hermano Simón. Hay algunos más, pero que esta rebelión termina en el 134 con la muerte de Simón. En esto van a ver que el autor acepta el nuevo orden de las cosas, por así decirlo, no la imposición de los griegos, sino esta rigurosidad que adoptan los macabeos para mantener las tradiciones y el respeto a la ley, ¿no? Y suelen aparecer 2 o 3 veces esta frase de hasta que surja un profeta digno de fe. Por ejemplo, cuando recuperan el templo, eh, obviamente todo lo que fue profanado lo destruyen incluso el altar de los holocaustos y vuelven a construir otros y dicen, bueno, lo vamos a usar hasta que surja un profeta digno que es como que le dé el toque final, la bendición final, la autorización final. Por eso dice esta frase de el profeta digno de fe, ¿no? Bien, y como dije, finaliza con el asesinato de el hermano Simón, del hermano de Judas, Simón. La obra justamente es con esta intención de ser opuesta a este proceso de helenización, ¿no? Esto que les decía, la imposición de la cultura griega en ese entorno. Esta extensión de la cultura, la lengua, las culturas y las costumbres griegas que vienen tras la conquista de Alejandro Magno. Eh, por eso después vemos que en Alejandría, en Egipto, se forman muchas comunidades y entre ellas las comunidades judías, ¿no? De las diásporas, que escriben mucho o traducen mucho de los libros hebreos, los traducen mucho al griego.
que como se había vuelto la lengua comercial mundial, o de lo que conocían en ese mundo, hacen esa traducción para una mayor difusión. ¿Cómo sería actualmente el inglés para nosotros? O bueno, en cualquier momento va a ser el mandarín, no sé. Igual es más difícil el mandarín que el inglés. Em, bueno, las tradiciones, la cultura y todo eso. La griega, ¿no? Dentro de la obra vemos esta opresión política y una persecución religiosa, que el autor muestra como males que se deben apartar a cualquier precio. Y acá lo demuestra en el caso de que los judíos, luego de la muerte de Judas, no lo hace Judas, y eso es un detalle que ahora van a ver por qué lo remarco, se alían con extranjeros. ¿Qué extranjeros? Los romanos. Em, Roma ocupa Israel recién en el 63 antes de Cristo, perdón. Pero Roma a esta altura ya era una república poderosa que ya había conquistado parte de la Galia, o sea, la actual Francia, eh, y que iba expandiendo poco a poco su república. En ese entonces era república. Entonces, lo que hacen Jonatán y Simón en un momento deciden aliarse con alguien más fuerte que los seleucidas. Entonces, bueno, empiezan a tener contactos con los romanos. E incluso deciden luchar en sábado. O sea, respetar esto del sábado de no hacer nada, el sábado, no. En este caso, por la opresión y la persecución, hay que defenderse incluso en sábado. En este caso, bueno, a los héroes, como toda historia, se les exagera las proezas y los números de soldados. Por ejemplo, Judas no perdió ninguna batalla, después los otros hermanos sí. Y bueno, y esto de exagerar los números, como que eh, los judíos eran menos de 1000 y los otros eran decenas de miles, eh, que bueno, o eran muy buena estratega o dibujaron algunos números. Y que esto, ¿no? Eran vencedores gracias a la protección de Dios, pero eso no quita, y es parte de la teología saducea, el valor de la libertad humana. O sea, esto fue todo decisión del ser humano. Toda libertad del ser humano, obviamente, bajo la protección y la fe en ese Dios que ayude y protege y acompaña, pero es toda acción del ser humano. Esto lo remarco porque cuando veamos Segunda de Macabeos van a ver que es diferente a esto. Que, si no veo mal, sí, es lo que vamos a ver ahora. Segunda de Macabeos, hasta acá, perdón, hasta acá. Primera de Macabeos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo para sumar? Yo tengo una pregunta, Juanchi, Sí. algo que no sabía, me sorprendió. Em, yo tenía entendido, creía, pero veo que no es así. Ujú. Este libro por supuesto no es, pertenece a la Biblia judía. Está reconocido como canónico por los católicos, pero no pertenece a la judía ni a la protestante. Claro. Yo pensaba que esos libros que no pertenecen eran porque estaban escritos en griego, pero ahora me decís vos que estaban escritos originalmente en hebreo. Entonces, me extraña que no lo reconozcan los hebreos cuando además es un libro que exalta, ¿no? Mm, Y ensalza héroes judíos y el nacionalismo y todo eso, sí. que no lo hayan reconocido. ¿Hay alguna razón que vos puedas compartir hoy? ¿Por qué no reconocían estos libros los judíos cuando es un libro tan judío, escrito Sí. además en hebreo? Además, es el origen de... Va, pasa lo mismo con Esther, creo, que al ser el origen de fiestas que los judíos celebran, no sé por qué no lo incluyen. Incluso la introducción de la Biblia que yo tengo no dijo nada, no decía nada. Sinceramente no lo investigué, no tuve el tiempo y tampoco a lo mejor en su momento no me llamó mucho la atención.
pero sí, me estaba picando ahí esa curiosidad. ¿Por qué con Esther me pasó, ¿no? Que el Purim lo usan, lo celebran todo, pero ¿por qué no lo incluyeron si es historia de ellos? O bueno, esto de los macabeos, si el original es en hebreo, aunque después se conserve la traducción en griego, y Hanukkah es una, una fiesta importante para ellos, ¿por qué no lo incluyen? Además del nacionalismo. Sería cuestión de buscar, después me comprometo a buscarlo y le comparto la información por el grupo. Juancho, tal Gracias, vez gracias. digo, yo no sé, no escuché, o sea, a lo mejor me lo perdí, no lo dijiste, no sé si está. ¿Sabés el lugar donde se escribió? Porque lo que generalmente se rechaza en la parte del Antiguo Testamento son los libros esos que fueron escritos en la diáspora, fuera de Israel, por el miedo a estar contaminados. Claro. No Mirá, sé si encaja en esto, yo no sé cuál es el origen, dónde dicen que lo escribieron. después voy a hacer mejor el trabajo de esa investigación, porque según Joya. Primera de Macabeos, según la introducción de la Biblia, esta, la de la Vía, dice que posiblemente el autor sea de Jerusalén. Es raro. De Primera de Macabeos. El segundo de Macabeos sí, es alguien de afuera. Eh, bueno, ahora lo vamos a ver, no me acuerdo muy bien. Pero el primero dicen que es alguien de Jerusalén. Pero por eso, sí, es raro que no lo incluyan, que no sea canónico. No sé si, porque ahí el libro de Ciudad Biblia, en las primeras partes, cuando Picasso habla del canon y todo eso, también va contando como esta historia de que, bueno, al principio se incluyeron estos, después se sacaron estos otros y se incluyeron otros. No sé si en alguna parte de Ciudad Biblia esté explicado el porqué de los macabeos. Eh, pero bueno, si quieren avanzo y sigo avanzando un poquito más, así también no se nos hace tarde. Y Una, una sí, teoría, una teoría mm, simplemente es, vos lo enunciaste en un momento, ¿no? Los saduceos, descendientes de Sadoc, que eran Caifás y compañía, toda esta gente, que eran descendientes, estaban muy opuestos a los fariseos. sí, Y los fariseos son los que determinan finalmente el origen, la inspiración de la Biblia. Es el grupo fariseo, después de la caída de Jerusalén, que se reúnen así en Jasmia, en un lugar así, mm, 64 años después. Y ahí determinan los libros y eran muy contra de los saduceos. Y este libro ensalza a los saduceos, porque los macabeos eran saduceos. mm. Entonces, eso era una cosa, una tesis Sí, sí. posible. Sí, incluso esto también de que, no, si fueron escritos en griego o afuera de Israel no se consideraban. Pero por eso, Primera de Macabeos supuestamente es hebreo y es originario de Israel. Eh, pero bueno, Yo no sé si no es también por el tiempo en que se escribió, pero bueno, habría que ah, investigarlo bien. sí. El tiempo en que cierra el canon de la Biblia hebrea y cuándo se termina de formar estos. Sí, creo que el canon, incluso en Biblia y Ciudad Biblia lo dice, creo que el canon lo terminan cerrando en el siglo I después de Cristo, ahí en el primer siglo. Em, pero claro, con toda la destrucción del templo y todo lo que hicieron los romanos a partir del año 70, los que quedan, o sea, los judíos que quedan son de la facción farisea, y es lo que llega hasta hoy. Habría que ver. No, después voy a investigar eso, Sí, porque sí. sí, me interesa bastante también. Me está picando bastante la curiosidad. Me dieron donde más me duele. Eh, bien. Seguimos así que nos queda poquito y terminamos. Bueno, Segunda de Macabeos, como les decía, no es la continuación, sino que es como es una parte de Primera de Macabeos, pero más como vista más bajo la lupa. La historia cuenta un poco más. Es independiente,
pero bueno, la situación es la misma, la situación de esta de los judíos bajo el dominio seleucida. Este sí es, el original es en griego, y el autor se sabe que es, porque incluso se lo nombra, que es Jasón de Cirene. Cirene era una ciudad ahí al norte de África, em, creo que es en la parte de Libia, eh, pero bueno, era parte de, eso ya era parte de lo que era Egipto en su momento, ¿no? Del reino de Egipto. Esto está escrito después del año 124 a.C., y esta sí simpatiza con la teología de los fariseos. Y se va a ver una gran diferencia, ustedes lo van a notar entre el primer libro de Macabeos y el segundo. ¿Por qué? Acá va a haber más la presencia de los ángeles, intercesión de los santos y esto de la fe en la resurrección de los muertos. Esta de la mujer que muere con los hijos, y que esto de que eran mártires y que van a resucitar están en Segunda de Macabeos. Lo que busca el autor, incluso lo dice bastante explícito, es agradar al que lee su libro. Además de mostrar hechos maravillosos, e incluso hasta se disculpa si es que no logra ese cometido de agradar al lector. ¿Y cuál es su objetivo? Mostrar la santidad del templo de Jerusalén. Recordemos que dentro de los fariseos en los evangelios eran los rigurosos que hasta le habían sumado 613 preceptos. Eh, Eran estos que seguían la ley a rajatabla y lo que se cumplía, se cumplía. Eran los que más perseguían a Jesús y lo molestaban con esto de, che, estás haciendo esto y no se puede. Che, tus amiguitos están haciendo esto y no se puede. Eh, También tendrá algún encuentro con algún saduceo, pero eso es más, como eran sacerdotes, estaban más en Jerusalén. El fariseo estaba jodiendo más por otros lados. Bien, y esto de la observancia fiel de la ley, de las tradiciones, ¿en dónde? En el clima hostil en el que vivían los pobres judíos. La obra se sitúa, y fíjense que es menos que la anterior, ¿no? Entre el 175 y el 161 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque se centra solamente en Judas Macabeo bajo esta hermosa personita que era Antíoco IV Epífanes, que fue un tremendo sanguinario en su época, o por lo menos como lo narra la historia. Que bueno, Judas Macabeo lucha por recuperar el templo y lograr esta libertad religiosa de los judíos. Por eso Judas, según el autor, según Jasón de Cirene, es el fariseo por excelencia, es el auténtico fariseo porque es el único que tiene una conducta muy aprobada por el autor. ¿Por qué? Por un lado, bueno, por eso el autor omite hablar de los hermanos, porque fueron los que se habían aliado con los extranjeros, y según la ley, como fariseo, eso no se hace. Entonces, el autor los omite, acá el que importa es Judas. Además de que esto, ¿no? A ver, pelear en sábado, el fariseo no te lo admite. Por eso va a presentar mucho el libro de Segunda de Macabeos esta bipolaridad entre Judas y los judíos fieles y los paganos y estos judíos que, bueno, vamos a renegar de nuestra fe para no morir en manos de los griegos. Que son estos que se llaman judíos helenistas, que también ahí les van a leerlo como los infieles, los apóstatas, y todas los otros títulos que le dicen. El templo acá va a ser primordial, va a ser, ya que es el don de Dios, es ese lugar central
Por eso le da mucha importancia a lo que va a ser el recupero y la purificación, además de tirarle adjetivos en cualquier momento. Y van a ver esto de la teología farisea. Como en el primer Macabeo estaba la teología saducea, acá vamos a ver muy fuerte esto de la teología farisea, que dentro de eso está la importancia de la ley y las tradiciones que deben observarse aún ante amenaza de muerte, obviamente, aunque te vayan a matar un sábado. Por eso ve con buenos ojos estos mártires, ¿no? Los considera verdaderos mártires los que mueren por su fe y aún así que no se defienden en día sábado, que serían esta madre y sus hijos. Em, Ven, como los fariseos que conocemos de la época de Jesús, eh, que la persecución es a causa del pecado del pueblo y la sangre de los mártires es lo que limpiaría eso, ¿no? Es mantener esa fidelidad ante el pueblo, ante estos que te vienen a atacar. Pero uno dice, bueno, ¿y morir por la fe? ¿Y hay alguna retribución en eso? Sí, la resurrección de los muertos. Pero no es la misma que plantea Daniel, porque Daniel, el libro de Daniel, cuando lo leamos, también lo muestra, pero la de Daniel es más general. O sea, resucitan todos y después se define si premios y castigos. Parece una kermés esto. Eh, en cambio, en Segunda de Macabeos es diferente. La resurrección va a ser solamente para estos mártires o los que tuvieron alguna causa justa de muerte, los que se jugaron el pellejo y defendieron su fe hasta las últimas consecuencias. Eh, Dentro de esta teología farisea, a diferencia de la otra, Dios interviene un poquito más activamente en la historia, ¿no? Es el que ayuda y ofrece la victoria a quienes se lo merecen. Por eso Judas es el que nunca falla, el que siempre sale victorioso y los otros hermanos por ahí cada tanto tienen algún fallo, alguna derrota. Y esto lo mantiene bastante la iglesia y gracias que está Luis acá ¿por qué digo que me va a ayudar más que nada con la liturgia de los difuntos? Que capaz él la tiene un poco bastante más conocida que yo. La iglesia adopta mucho esto de la teología farisea en, por ejemplo, la valoración del martirio, el modelo de narración de estos mártires y la intercesión de los santos, ¿no? Hasta nosotros llegamos a hablar en el credo la comunión de los santos. Incluso creemos que en tal momento de la misa estamos incluso con todos los santos que ya partieron y que ya llegaron a la casa del Padre. Em, y digo esto porque la Biblia, perdón, los católicos han usado o usan esto en la liturgia de los difuntos, se usa Segunda de Macabeos. ¿Es así, Luis? ¿Se aparece algún texto, alguna parte, no? Sí, justamente aparece sobre todo el de esta mamá que ve martirizar a sus hijos. Claro. Ahí, que tiene 7 hijos o 8 hijos, lo van matando uno por uno, y ahí aparece muy claramente la fe en la resurrección, en la otra vida, en el premio que viene después de la muerte. Ese se usa mucho en la iglesia, pero me parece que también Jesús, vos lo decías muy bien, tuvo más conflicto con los fariseos, pero una de las tentaciones que los saduceos le hacen hacia el final de la vida de Jesús, más en Jerusalén, es el caso de la mujer que se va muriendo los maridos, de quién va a ser esposa finalmente y Jesús habla que sí, que habrá resurrección y que, que serán como los ángeles en el cielo, etcétera, etcétera, pero que hay resurrección. Y después mismo la resurrección de Jesús
nada más claro que eso, afirmar la vida eterna, que hay vida después de la muerte, que la resurrección de Jesús. Ujú. Pero aún para vos, dar pie a esto que estás diciendo de la dificultad en creer o no, los primeros cristianos se preguntaban esto, ¿hay o no? Porque Jesús, la idea de ellos era que Jesús volviera enseguida después de resucitar, pero empezaban a morirse los cristianos y Jesús no volvía. Y entonces ahí justamente se preguntan, ¿y? Entonces Pablo vuelve a reafirmar la fe en la resurrección. Las cartas de Pablo son muy fuertemente, si Cristo no hubiera resucitado, Padre, no sería nuestra fe, etcétera, etcétera. Pablo es el que da un impulso muy fuerte a esto que estás diciendo vos, de nuestra fe, que opta claramente por la línea farisea. Claro. Pablo, además, uno de los Bien. momentos que se escapa, está preso y lo acusan de que él dice, no, me acusan porque yo soy fariseo, creo en la resurrección, y se arma un despelote terrible entre saduceos y fariseos y Pablo puede huir. Así que este es un tema, un temita que tiene muchas implicaciones, es muy interesante seguirlo un poquito en la Biblia. Sí, eso. Pablo era fariseo, remarca ese detalle, entonces eso ayudó. Incluso en los evangelios aparece esta confrontación que en un momento las dos facciones le van a cuestionar a Jesús y hasta se empiezan a pelear entre ellos. En los propios evangelios aparecen. Incluso uno de ellos detalla los saduceos que no creen en la resurrección de los muertos o los fariseos que creen en la resurrección de los muertos. Bien, nosotros como iglesia también adoptamos esta idea, compartimos esta idea de, bueno, que aparece acá en el capítulo 7, versículo 28, de que Dios creó de la nada. O sea, nada, nada de nada, no había nada, ni materia, ni nada, y Dios produce, crea las cosas de ahí, de la nada. Eso es una idea que compartimos, o bueno, la iglesia lo comparte junto con este libro de Macabeos, ¿no? Y acá vamos a ver dos festividades que aparecen, que es la de Hanukkah, que es la fiesta de la purificación del templo, y la fiesta de Nicanor. Nicanor era un general seleucida, eh, pero bueno, por lo visto le agarraron el nombre para festejar su derrota, ¿no? La derrota de ese que blasfemó en su momento el templo. Bueno, y para terminar así rápidamente, eh, la intro del libro reproduce dos cartas dirigidas a judíos que estaban en Egipto, e incluso motivándolos a celebrar esta fiesta de la purificación. Y en cuanto a su estructura, vamos a ver que se compone en 5 partes y tiene esto de que se llama paralelismo concéntrico. La parte 1 y 5, la de los extremos, son dos relatos sobre esa profanación del templo. La 3, la del medio, es el relato de esa purificación del templo. Y bueno, las otras dos, las que quedan, la 2, son estos actos destructivos que hacen los paganos y los judíos helenistas. Y bueno, y por último la 4 es la reconquista que lleva a cabo Judas Macabeo. No sé si va a ser tan sangriento o tan detallista como, como lo que hemos leído antes. O sea, me refiero a esto eh, de que va detalle por detalle. Por ahí guarda un poco de narrativa, pero bueno, no deja de ser histórico y como digo, no deja de haber sangre en este texto también. Bueno, esto va a ser Macabeos.